Buenas tardes, chicos. Bueno, chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nosotros vamos a ver prácticamente el derecho individual de trabajo. Cuando nosotros hablemos o nosotros determinemos prácticamente nuestro derecho laboral, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicas? Pues bueno, vamos a tratar de darle un entendimiento específico prácticamente a todo esto, ¿vale? El derecho laboral o el derecho del trabajo o derecho social, como ustedes lo quieran llamar, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. Quien pues prácticamente se especializa en esta área recibe el nombre de laboralista, ¿vale? ¿Vale, chicas? Eh, toda la parte del derecho del trabajo, pues es fundamental dentro de la regulación dentro de las relaciones laborales, chicas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente significa cómo determina una globalización, un cambio tecnológico que se ha dado en nuestro país. Prácticamente todo el derecho laboral inicia con la revolución industrial y las relaciones laborales. La revolución industrial dio origen a nuevas relaciones de trabajo, pues los trabajadores pasaron a desempeñarse en los últimos establecimientos de propiedad de sus empleadores, en lugar de hacerlo en lugar de hacerlo en sus domicilios, ¿no? Pues prácticamente sometidos a exigencias de orden y coordinación con con las máquinas y con sus compañeros de labor, pues hasta el momento. A esto se le agregaba que la introducción de la maquinaria hacía posible el trabajo de niños y mujeres, ¿no? Que ingresaban al mercado del trabajo en competencia con con los adultos varones, lo que sumando a la mayor productividad, pues se podía alcanzar pues por las máquinas, ¿no? Ocasionaba prácticamente la existencia de enormes contingentes de trabajadores desocupados cuya condición era aún más deplorable, ¿no? Que podían sustituir a cualquier asalariado que protestara por sus condiciones de trabajo. Esta nueva organización del trabajo lo sometía a condiciones de esfuerzo horario y riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, falta de descanso y remuneración, pues una remuneración justa, ¿no? Fueron surgiendo en forma espontánea y esporádica, chicos, diversos tipos de protestas como las manifestaciones, la huelga, la ocupación de fábricas, el sabotaje, ¿no? Que prácticamente precedieron a la formación de organizaciones de los trabajadores, lo que hoy prácticamente conocemos como sindicatos, ¿vale? Prácticamente dentro de esta historia del derecho laboral, pues el ejercicio del poder político se da por representantes de los sectores sociales que prácticamente pues beneficiaron a esta situación, ¿no? Y aseguraban su mantenimiento en un nombre o en nombre de la libertad individual que sostenía que los estados no deberían legislar interfiriendo en la libre contratación entre los empleadores y los trabajadores. La intervención del Estado en los conflictos laborales, pues únicamente se limitó durante mucho tiempo a a la represión de las protestas, ¿no? Y estas eran consideradas ilícitas mediante la acción policial o prácticamente militar. Como parte de de esta historia de lo que hoy conocemos como el derecho laboral, ¿no? Que prácticamente durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde ángulos distintos, pues exigieron ya la intervención del Estado en defensa de los trabajadores, ¿vale? Como las escuelas intervencionistas y las escuelas socialistas. Las escuelas intervencionistas quieren o querían que el Estado prácticamente proteja por medio de una política adecuada a las clases sociales y culturales perjudicadas con la libre distribución de la riqueza, chicas, ¿vale? El socialismo, particularmente en su desarrollo, se empezó a generar o se empezó a determinar
prácticamente con Karl Marx, ¿no? Que prácticamente fue el socialismo y que procuraba sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no existiera la propiedad privada de los medios de producción, ni la explotación por unos seres humanos de la fuerza de trabajo de otros. El objeto del socialismo, chicos, chicas, era la emancipación de los proletarios, ¿no? Por obra revolucionaria de los mismos propietarios. La Iglesia Católica prácticamente adoptó inicialmente durante mucho tiempo una actitud de condena sistemática de todas las tendencias que pretendían imponer límites a la libre explotación del trabajo. Su evolución solo comenzó a fines del siglo XIX, lo que hoy se conoce como prácticamente la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que tuvo sus principales aportaciones en 1891, 1931, 1961 y 1981. Prácticamente ciertos pensadores determinaban que debería de tener una estricta justicia prácticamente el patrón. El sistema jurídico de trabajo, chicos, se determina que deberían de prestar todos sus servicios subordinadamente y que ha pasado de ser de un esclavo en la edad antigua, un siervo en la edad media, también conocido como el siervo de la gleba, a un sujeto con derechos y libertades en la actualidad. Prácticamente el derecho ha venido a regular las condiciones mínimas necesarias. ¿Para qué? Pues para una estabilidad social y el surgimiento de las primeras leyes laborales data la segunda mitad del siglo XIX y más pues tardíamente ya en los países o en otros países en 1919 con el Tratado de Versalles, ¿no? Que prácticamente puso fin a la Primera Guerra Mundial y el derecho del trabajo adquiere un respaldo internacional plasmado en la misma creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, chicas, para el derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. La actividad del médico, por ejemplo, independientemente o del artista, ¿no? U otros profesionales independientes, estos fuera del interés del derecho laboral, donde cese prácticamente la subordinación y cesa la aplicación del derecho laboral. Esta pequeña historia, chicas, que les acabo de dar sobre el derecho laboral, ¿qué es lo único qué es lo único que está buscando? Pues prácticamente frenar o empezó a frenar las malas condiciones laborales que existían, no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional, ¿no? Y toda esta parte o toda la estructura social generalizada empezó a proteger ahora sí por medio de normas y de leyes. ¿A quién? Pues a los trabajadores, chicas. Ahora, estos trabajadores que al final del día siguen evolucionando por medio de qué? Pues por medio de su trabajo y por medio de la globalización, chicas. Prácticamente, si nosotros lo vemos desde un punto de vista muy teórico, podemos decir que el conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado, originado por una prestación voluntaria subordinada, retribuida de la actividad humana, ¿no? ¿Para qué? Pues para la producción del bienestar y de los servicios. Tradicionalmente la disciplina del derecho del trabajo se entiende formada pues por dos partes, ¿no? El derecho individual del trabajo, que es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre, en donde trata de las relaciones que emanan, que emanan de un contrato individual del trabajo entre un trabajador y un empleador. Por otro lado, tenemos el derecho colectivo de trabajo, que se refiere a las regulaciones de las relaciones entre grupos de sujetos que se consideraron una colectiva del derecho del trabajo. Por otro lado, tenemos el derecho de la seguridad social, que se refiere a la protección de los trabajadores, principalmente económica. ¿A qué? Ante los riesgos de una enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etcétera. Y el derecho procesal laboral, que este únicamente determina o nos va a poder determinar cómo va a ser el proceso mediante el cual nosotros vamos a poder buscar o determinar cuál va a ser
la formalidad que se llega a tener dentro y fuera del derecho laboral. Hay dos puntos que generan mucho ruido dentro de esto que les acabo de decir, que es parte de un desarrollo generalizado del derecho laboral, que es la globalización y el trabajo, chicos, chicas. La globalización ha transformado el mercado laboral, creando nuevos desafíos para el derecho del trabajo. Las empresas operan a nivel internacional, pues lo que puede llevar a una explotación laboral y la competencia desleal, ¿no? Que prácticamente es lo que nosotros hemos estado viendo o hemos estado analizando a partir pues del siglo XIX. Y ese siglo XIX que al final del día a nosotros también nos va a poder decir si realmente nosotros estamos forjando, determinando o llevando a buen punto, chicas, prácticamente lo que nosotros hemos conocido o hemos estado conociendo como parte estructural dentro y fuera de la norma, ¿no? De obvio, de la norma laboral. Todo esto a nosotros nos forma realmente si la globalización es una parte fundamental de o no. ¿Por qué lo decimos así? ¿Por qué decimos, es que es una parte fundamental? Pues porque al final del día, nosotros lo único que estamos haciendo o lo único que hemos estado tratando de hacer a lo largo de esta primera sesión es que nos quede claro cómo el derecho laboral ha sido y durante toda la historia ha tratado de determinar una modernización específica en materia laboral. ¿Por qué lo decimos así, chicas? Porque en materia laboral casi siempre tratamos de entender o tratamos de asimilar cuáles son los aspectos con los cuales nosotros hemos venido trabajando día con día. Ojo, ¿qué es la globalización? Vamos primero a aterrizar esos puntos, ¿no? O sea, ¿qué es la globalización? Bueno, pues la globalización va a ser todo aquello que a mí me va a poder ayudar a entender cómo es que se abren los mercados a nivel internacional y cómo es que los mercados logran obtener o logran salir adelante por medio de qué? Pues por medio de lo que nosotros estamos buscando y por medio de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Una modernización adecuada? Claro. ¿De qué? De productos y servicios. Y ahí es en donde nosotros vamos a poder entrar como un marco normativo de trabajo por medio de qué? Por medio de una formación estructural. Esa formación estructural que a mí me va a poder decir, ojo, si lo puedo llevar a cabo como parte de un trabajo o no. Esa parte fundamental que yo tengo dentro del trabajo o que yo puedo analizar dentro del trabajo, a mí realmente me va a poder decir si es funcional o no. Yo les decía, prácticamente la globalización es aquella que me va a poder a mí dar un entendimiento rígido y específico de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy tratando de entender dentro de los mercados, ya sean nacionales o internacionales. Y esos mercados nacionales o internacionales prácticamente van a poder determinarme a mí o me van a poder decir a mí como trabajador si realmente soy funcional, si realmente yo voy a poder atender o entender, vamos a verlo así, o entender qué es lo que yo estoy tratando de formalizar como parte de una globalización, como parte de una estructura social. Y esa estructura social, chicas, que a mí me va a poder ayudar o que a mí me va a poder decir si realmente es un cambio en dónde, pues en un paradigma laboral. Y nosotros vamos a poder decir, bueno, si realmente yo tengo un paradigma laboral o si realmente yo voy a poder generar este cambio estructural o este cambio formacional dentro del derecho laboral como parte de esta misma estructura social, entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Ojo, aquí viene la otra parte, la parte del trabajo. Porque el trabajo en donde nosotros vamos a poder decir si realmente vamos a poder formar una competencia leal, como lo marca el derecho laboral, o simplemente yo voy a poder ser generador
de algún empleo o voy a poder obtener un empleo. Muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar, lo digo así porque pues, todos en algún momento dado lo tratamos de asimilar, cómo el derecho laboral nos empieza a nosotros a generar un cambio y nos empieza a decir si realmente vamos a poder atenderlo como lo que es, pues un simple trabajo, o únicamente lo estamos haciendo porque nosotros tenemos una estructura social diferente a las demás personas. Es aquí donde yo les pregunto a ustedes, chicas, si realmente nosotros vamos a poder generar o nosotros vamos a poder generar esa competencia de ideología para que realmente esto pueda funcionar o simplemente yo estoy dejando que esta parte me consuma, esta parte de la globalización. Y esta parte de la globalización que a mí me lleva de la mano es lo que yo voy a tratar de entender. Ojo, voy a tratar de entender como parte de una operación del derecho del trabajo. Y esta operación del derecho del trabajo, que a mí, ojo, que a mí me está llevando de la mano, no es menos importante que lo que me está llevando con la parte de los bienes y los servicios, como parte de un derecho laboral, ¿eh? Ojo, no me está llevando de la mano, y eso que quede bien claro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros asimilamos ciertas cosas que no están prácticamente dentro o fuera de mis manos, ¿no? Yo les decía, la parte de la tecnología, la parte de la estructura social, porque ustedes, aunque digan que no, la parte de la estructura social sigue jugando un papel muy importante, mucho, muy importante dentro de toda la misma estructura que hemos venido viendo, como parte de lo que nosotros hemos estado analizando, chicas, y es que esta relación entre el trabajo y la globalización, nosotros la vamos a poder atender y entender de la misma manera. ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que yo estoy haciendo y por medio de lo que nosotros estamos tratando de analizar con las nuevas tecnologías. El derecho laboral, si bien es cierto, va a ser esa relación obrero-patronal, ¿no? Porque no hay otra explicación más que la obrero-patronal, nosotros vamos a poder decir, pero ¿con qué tecnologías yo puedo contar o con qué tecnologías yo puedo hacer un análisis específico de lo que tengo? Bueno, pues es que estas nuevas tecnologías, a su vez, me van a poder dar un entendimiento de qué es lo que está pasando. Cuando, cuando hace ya 4 o 5 años, cuando se suscita la pandemia, muchas personas trataron de entender las nuevas tecnologías, como la parte de un teletrabajo o la automatización de algo, ¿no? Y cuando nosotros nos damos cuenta de que algo estaba pasando, de que algo estaba sucediendo, pues a lo mejor para algunos ya fue tarde, ¿eh? Y hay que decirlo así, y esta nueva tecnología trató de asimilar o trató de entender qué fue o cómo nosotros logramos cambiar esta perspectiva funcional o disfuncional, también puede llegar a ser, o disfuncional de todo aquello que nosotros teníamos trabajando. ¿Por qué? Porque fue como a nosotros nos pararon, fue como a nosotros nos dijeron, es que ya no está el trabajo igual, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar el otro, y muchas personas optaron pues por no continuar con su trabajo. ¿Por qué? Pues porque ellos sentían que le estaban faltando al respeto al trabajo. Y digo, no es que le estuvieran faltando el respeto al trabajo, ¿no? Simplemente encontraron un equilibrio formacional con una nueva tecnología. Y eso hasta cierto punto está bien. ¿Qué fue lo que ya no estuvo padre, chicas? Pues que el derecho laboral empezó a transformarse en una nueva tecnología que muchas personas pues prácticamente no esperaban, que muchas personas o mejor sí lo esperaban, pero pues no a un corto plazo, ¿no? O sea, no en ese plazo formacional. Y estas personas empezaron a hablar de las nuevas tecnologías posiblemente cuando ya fue tarde. Y cuando ya fue tarde trataron de entender o trataron de asimilar qué aspectos tenían. Y realmente pues no fue algo que a estas personas les pudiera ayudar mucho. Y como fue algo que no les pudo ayudar mucho a estas personas, pues entonces ellas empezaron
a decir es que el derecho laboral no es justo. Y no es que no haya sido justo, chicas, sino que el derecho laboral nos empezó a formar o nos empezó a determinar qué aspectos y qué formas nosotros íbamos a poder tener de acuerdo a qué, a una estructura social. Y esa estructura social me empezó a decir a mí si realmente yo como trabajador podía tener un derecho, si yo como trabajador podía obtener algo de todo eso que estábamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente los derechos de los trabajadores se determina como una protección y esa protección para que tú puedas trabajar de una manera libre, de una manera que no puedas obtener un obstáculo para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y se empezó o se empieza a fomentar esta parte del derecho laboral como parte de una estructura social. Esa estructura social que hasta la fecha nosotros podemos definir o nosotros podemos satisfacer como parte de una necesidad primordial. ¿Por qué? Porque lo manejan los derechos humanos, ¿no? Y así como lo manejan los derechos humanos, también lo maneja nuestras garantías individuales, ¿no? Más adelante ustedes van a entender cuando lleven derecho constitucional cómo es que las garantías individuales te van a dar derecho a un trabajo en el artículo quinto constitucional, que dice que cualquier persona puede dedicarse a lo que guste y mande, ¿no? Prácticamente, siempre y cuando pues no rompa las leyes del Estado, ¿no? Y entonces ahí es en donde nosotros vamos a poder dar una formación estructurada de lo que nosotros conocemos como el derecho de los trabajadores. Y este derecho de los trabajadores, que por lo menos a mí, y yo sí lo tengo que decir, por lo menos a mí me puede decir, es que el derecho es justo, el derecho de los trabajadores. Sí, pero hay que conocerlo. Y el derecho es justo para quienes, aquellos que trabajan, chicos, chicas. No es para cualquier persona, porque todo el mundo va a decir, es que está dentro de la Constitución. Sí, claro, está dentro de la Constitución, pero tú no puedes tener un derecho a un trabajo o no puedes tener derechos de trabajador si tú no trabajas, así de simple. Y esta parte o esta formación estructurada que nosotros tratamos de entender o que nosotros tratamos de asimilar, nos va a poder decir si realmente nosotros vamos a poder tener que una formalidad con lo que nosotros estamos haciendo, una formalidad con lo que yo estoy estructurando para poderlo llevar a cabo. ¿Qué desafíos actuales tenemos con la parte del derecho laboral o derecho del trabajo? Pues que prácticamente este derecho ha crecido exponencialmente, ¿no? Y el día de hoy la mayoría de los trabajadores llegan a tener o suelen tener esta, esta formación estructurada sobre un trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya la reforma laboral ha cambiado tanto que te dicen es que pues nada más vas a poder trabajar un máximo de 40 horas con 5 horas de comida, o sea, son 35 horas. Tu jornada, si trabajas en una jornada nocturna, no va a poder sobrepasar las 7 horas, ¿no? Con tu hora de contando tu hora de comida. ¿Qué es o cómo nosotros podemos atender los desafíos actuales? Bueno, la mayoría de los desafíos actuales, chicas, nos llevan de la mano con una formación individual del trabajo. Y esta formación individual del trabajo a nosotros nos va a poder determinar o nos va a poder decir si nosotros tenemos, sí o no, tenemos una estructura social. ¿Por qué? Porque esa estructura social a mí me va a poder dar un entendimiento de qué, de cuáles son los problemas laborales que surgen a partir de una protección de derechos. Ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo si tenemos una protección de derechos, por qué vamos a tener un problema laboral? Es muy simple. Muchas empresas trabajan por medio de algo que nosotros conocemos como outsourcing, que es parte de un desafío actual. Y ese outsourcing lo único que hace es decirte, sí trabajas, pero por un determinado tiempo. ¿Tienes prestaciones? Sí. ¿Tienes, no sé, todas las garantías? Sí, pero únicamente por un determinado tiempo. Por lo regular, este tipo de empresas trabajan de 3 a 6 o hasta 8 meses, las famosas outsourcing. ¿Qué es lo que hacen? Te pongo a trabajar, te doy todas tus garantías, pero si el término del contrato no me satisface tu manera de trabajar o simplemente ya no te quiero contratar, no pasa nada, se acabó el contrato y fin de la discusión. Todo esto, ¿a qué lleva, chicas? ¿O qué es lo que nosotros podemos encontrar dentro y fuera de todo esto? Bueno,
Pues la mayoría de las condiciones laborales que nosotros podemos tener como parte de un desafío actual es tratar de entender qué es lo que estamos buscando. Para que ustedes lo logren entender, es cómo yo voy a poder interpretar esta norma laboral dentro o fuera de mi propio aspecto. Y si yo logro entender eso, o si logro tratar de entender eso, pues prácticamente estoy del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos perspectivas futuras con las cuales nosotros hemos venido a cambiar o se determinan como prácticamente un cambio social o incluso tecnológico, ¿no? Como parte de algo futurista. Un ejemplo claro pudiera ser todas estas máquinas que el día de hoy podemos encontrar, máquinas para barrer, máquinas para, no sé, de planchado, en donde ya prácticamente nada más se trabajan con botones. Todo esto que nosotros logramos entender es una perspectiva futura del derecho laboral. ¿Por medio de qué? Ah, bueno, pues por medio de una capacidad de adaptación que nosotros vamos a poder obtener dentro, ojo, dentro y fuera del mismo entorno. Y este entorno a mí me va a poder dar a entender o a mí me va a poder ayudar para poder asimilar si realmente el trabajo es estructurado o no es estructurado, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de todo el cuatrimestre. Y entonces es de suma importancia que yo logre entender o que yo logre aprender con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque yo les decía, prácticamente nosotros tenemos que dar una sustentabilidad al tiempo, esta sustentabilidad al tiempo, por medio del cual yo voy a poder trabajar o yo voy a poder dar un análisis en materia laboral y voy a poder crear o voy a poder tratar de crear qué es lo que yo estoy buscando como parte de esta perspectiva futura. Hay que recordar, chicas, que el derecho laboral nosotros lo tenemos que ver como parte de una interpretación. Esa interpretación formulada, ojo, formulada con lo que nosotros estamos viendo o con lo que nosotros estamos haciendo para poder llevar a cabo algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Bueno, prácticamente lo que yo tengo que analizar o lo que yo tengo que llevar a cabo para poder crear o para poder dar un entendimiento de lo que es el derecho laboral y en una perspectiva futura sobre el mismo entendimiento de qué, de la sustentabilidad del tiempo. Ya para poder terminar, chicas, a manera de conclusión, nosotros vamos a poder decir que pues el derecho laboral, ¿no? O el derecho del trabajo, pues prácticamente se genera mediante una interpretación de las normas y las leyes, obvio, en materia laboral, y que cada una de ellas va a tener una independencia dependiendo de cuál va a ser la carga del trabajo o la carga de entendimiento del trabajo. El derecho del trabajo es susceptible de, como su nombre lo dice, de derechos y de obligaciones. Este derecho del trabajo para nosotros es muy importante tratar de entenderlo y tratar de atenderlo como medio de una perspectiva, como medio de un concepto general. Y este concepto general que al final del día a mí me va a llevar de la mano para poder entender qué es lo que yo estoy buscando. A lo mejor ahorita van a decir, profe, no lo entiendo, no te preocupes. Cuando estemos avanzando en el cuatrimestre, te vas a dar cuenta que la mayoría de las circunstancias que se generan dentro y fuera de esta perspectiva, pues es únicamente para que se determine una protección de qué? De una mejor condición laboral. Esta parte del derecho individual del trabajo también es una parte formacional, es una parte ya no tanto de entendimiento, pero sí una parte formacional por medio de qué, por medio de oportunidades, ¿no? Por medio de oportunidades laborales y por medio de una interpretación de un vacío legal. Esta interpretación de un vacío legal que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo o con lo que nosotros estamos estructurando dentro y fuera para poder crear o asimilar qué es lo que yo estoy buscando. Pues bueno, chicas, sin más, me despido. El día de hoy, pues con esto nosotros vamos a arrancar la materia, Derecho Individual del Trabajo. Si ustedes tienen alguna duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo, sin ningún problema, nosotros lo vamos a poder, atender, ¿no? Vamos a empezar a trabajar ahí en la plataforma, vamos a agregar un grupo y vamos a tratar de asimilar
cuáles van a ser las cosas con las cuales nosotros vamos a poder atender nuestras dudas en caso de que haya, ¿no? Si no, sin ningún problema, ustedes atienden la materia, yo resuelvo sus dudas y sin problema. Muy bien, chicas, pórtense muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana.